Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que es un auténtico viaje en el tiempo. Extractos de la máquina de vapor al cero absoluto, del científico mexicano Leopoldo García Colín. Nos propone un recorrido que, bueno, empieza con el ruido y el vapor de las máquinas que cambiaron el mundo y acaba en el silencio más absoluto que se pueda imaginar. Es un contraste brutal, la verdad. Pasamos de la grasa y el hierro de la revolución industrial, de un mundo movido por la intuición, por la necesidad, a las ideas más abstractas y profundas de la física. A las leyes que gobiernan la energía en todo el universo. Exacto. Y esa es la gran pregunta que plantea el texto y que vamos a explorar. O sea, ¿cómo es posible que las máquinas de vapor, que fueron el motor de una nueva era, se desarrollaran durante casi 150 años sin que nadie entendiera realmente la ciencia que había detrás? Es la historia de cómo la práctica le sacó una ventaja enorme a la teoría. Y de cómo la teoría, una vez que, digamos, se puso al día, acabó por explicar no solo las máquinas, sino el mismísimo fluir del tiempo. Un vaivén fascinante entre el taller del inventor y la pizarra del físico, sí. Pues vamos a desgranar esto. La historia no empieza con una ecuación, sino con un problema muy terrenal. Minas de carbón en Inglaterra inundándose constantemente. Justo, había que sacar el agua de ahí como fuera. Y es increíble pensar que durante siglo y medio, desde el 17 hasta mediados del 19, la solución a ese problema, la máquina de vapor, evolucionó por pura prueba y error. A base de cacharrear, vamos. Totalmente. El texto lo deja clarísimo. No había un manual de instrucciones científico. Era pura intuición. Se mencionan algunos nombres, como Thomas Savery en 1698, con una de las primeras máquinas, pero el nombre que ha pasado a la historia, el que todos asociamos con la máquina de vapor, es James Watt. Sí. Ahora, si él no la inventó, Ujú. ¿por qué es tan famoso? ¿Qué hizo exactamente? Esa es la pregunta del millón. A ver, Watt fue un poco el Steve Jobs de la máquina de vapor. Ah, buena analogía. No inventó la categoría, pero cogió un producto que apenas funcionaba, la máquina de Newcomen, y lo convirtió en algo tan eficiente y rentable que, bueno, cambió la civilización. Pero, ¿dónde estaba el fallo? La máquina de Newcomen funcionaba, ¿no? Sacaba agua de las minas. ¿Qué era tan desastroso en su diseño? Precisamente esa es la clave. Funcionar funcionaba, pero a un coste energético brutal. Ah, sí. Watt, que era un fabricante de instrumentos de precisión, tuvo que reparar una y se dio cuenta de algo que era una auténtica barbaridad. La máquina gastaba casi 3/4 partes de la energía del vapor solo en calentar el pistón y el cilindro. En cada ciclo. Un momento. ¿3/4 partes? Sí, sí. Es como si para correr 100 metros tuvieras que gastar el 75% de tu energía solo en calentar los músculos antes de dar el primer paso. Es una locura, sí. Un desperdicio demencial. Era un monstruo que devoraba carbón. Claro. Y la solución de Watt, que el texto califica como uno de los avances tecnológicos más importantes de la historia, fue de una elegancia genial. ¿Qué hizo? Inventó una cámara de condensación separada. En lugar de enfriar el cilindro principal en cada ciclo, desviaba el vapor a esta otra cámara. Ah, qué listo. Así el cilindro principal se mantenía siempre caliente, listo para trabajar. Justo. La eficiencia se disparó de una forma espectacular. Y de repente la máquina de vapor dejó de ser un artilugio para minas y se convirtió en una fuente de energía universal. Para fábricas, para barcos, para todo. Y no se detuvo ahí, por lo que veo. No, no. El texto destaca que era un perfeccionista. Inventó el movimiento paralelo, que era un sistema de palancas del que estaba increíblemente orgulloso, para convertir el movimiento de vaivén en un movimiento circular casi perfecto. Y algo muy práctico también, ¿no? Sí, un medidor de presión para poder ver lo que pasaba dentro y optimizarla. Era un obseso de la eficiencia. También necesitaba venderlas, claro. Y para eso inventó una herramienta de marketing que fue genial. Totalmente. ¿Cómo le explicas a un empresario del siglo XVIII la potencia de tu nueva máquina? Pues la comparas con lo que conoce. Los caballos. Ah, claro. Así nació la unidad caballo de vapor, que sorprendentemente seguimos usando en los coches hoy en día. Fue un golpe maestro. Vale, hasta aquí tenemos el retrato del genio inventor. Pero los textos que manejamos nos muestran una cara B, la del hombre de negocios. Y aquí la historia, bueno, da un giro. Desde luego. Fundó la Soho Foundry con su socio Matthew Boulton y se convirtió en un industrial muy poderoso. Y como suele pasar, usó ese poder para proteger su imperio.
Y aquí está la parte increíble. El texto señala que Watt se opuso frontalmente al siguiente paso lógico, el uso de vapor a alta presión, Sí, era peligroso, es verdad, pero mucho más eficiente. y usó sus patentes, que eran muy ambiguas y generales, para aplastar a cualquier ingeniero rival que lo intentara, como un tal Jonathan Hornblower. Es una lección impresionante sobre innovación. El genio que abrió la puerta a la revolución industrial luego se dedicó a cerrársela a los demás durante casi 25 años para proteger su negocio. El innovador convertido en guardián. Tal cual. Vaya, es que es alucinante. El mismo tipo que acelera la historia luego pisa el freno durante décadas. ¿No te esperas que el héroe de la historia sea también, en cierto modo, el villano? Y durante todo ese tiempo, la única pregunta era, ¿cómo? ¿Cómo mejorar la máquina? Exacto. ¿Cómo hacerla más potente, más eficiente, más rentable? Era una carrera de ingenieros. Hasta que llegó alguien, el ingeniero francés Sadi Carnot, y por primera vez se hizo la pregunta fundamental, ¿El por qué? el por qué. ¿Por qué funciona esto? Buscaba las reglas del juego, no solo ganar la partida. Precisamente. Quería encontrar los principios universales. Y su gran idea, que el texto considera revolucionaria, fue proponer que el trabajo máximo que se puede obtener de una máquina no depende de si usas vapor, aire o alcohol. ¿Y de qué depende entonces? Solo depende de una cosa, la diferencia de temperatura entre la fuente caliente y la fuente fría. Eso es un salto mortal, conceptual. Totalmente. De repente ya no importan los pistones, las calderas ni el carbón, solo importan las temperaturas. Es pasar de la ingeniería a la física pura. Fue el primer paso para crear una ciencia de verdad, la termodinámica. Pero para entender el contexto, hay que saber qué idea tenían los científicos de la época sobre el calor. Y es una idea que hoy nos parece... De ciencia ficción. La teoría del calórico suena a remedio de herbolario, sí. Dominante, popularizada por un gigante como Antoine Lavoisier. Pensaban que el calor era una sustancia material. Un fluido. ¿Un fluido? ¿Como el agua? Sí, un fluido sutil, elástico, sin masa, que llenaba los huecos entre los átomos de los cuerpos. Si algo estaba caliente, era porque tenía mucho de este calórico. Ya. Y la idea clave era que este fluido no se podía crear ni destruir. Solo pasaba de un cuerpo caliente a uno frío, como el agua que cae por una cascada. Me imagino a los científicos de la época diciendo, ¡cuidado! ¡No derrames el calor! Suena extraño, pero se lo creían a pies juntillas. Y Carnot, de hecho, basó sus ideas iniciales en esta teoría. Funcionaba para explicar muchas cosas. ¿Pero estaba equivocada? Fundamentalmente equivocaba. Y el hombre que iba a demolerla era un personaje fascinante. James Prescott Joule. El texto lo describe de una forma que me encanta. Posiblemente el último autodidacta que hizo una contribución significativa al progreso de la ciencia. Un outsider. Totalmente. Un cervecero de Manchester trabajando al margen de la élite científica de Londres. Y fue él quien le dio la estocada final al calórico con un experimento crucial en 1843. ¿Qué hizo? Demostró que, al pasar una corriente eléctrica por un alambre, este se calentaba. Bueno, eso no parece muy revolucionario. Cualquiera que haya tocado una bombilla incandescente lo sabe. Claro, la clave no fue la observación, sino la conclusión. Joule demostró, con una precisión asombrosa para la época, que el calor no se estaba transfiriendo desde otra parte. Ah, Se estaba generando en el propio alambre. Se creaba calor donde antes no lo había. y eso era un ataque directo al corazón de la teoría del calórico, que decía que el calor no se podía crear, solo mover. Exacto. Pero me cuesta creer que la comunidad científica lo aceptara sin más. ¿No le dijeron que estaba loco? Totalmente. Fue una batalla cuesta arriba. Imagínate, un joven provinciano sin credenciales académicas contradiciendo a Lavoisier. Ya. Y para colmo, la teoría de Carnot, que aún usaba la idea del calórico, predecía con éxito la eficiencia de las máquinas de Watt. La evidencia práctica parecía estar en su contra. Le costó muchísimo que le tomaran en serio. Pero sus experimentos eran demasiado rigurosos para ignorarlo, supongo. Y su gran aportación fue establecer la conexión definitiva. Sí, la equivalencia numérica entre trabajo mecánico y calor. Demostró que eran simplemente dos formas de la misma cosa, la energía. Que podías transformar una en la otra. Justo. Esto liquidó al calórico y sentó las bases de una de las leyes más sagradas de la física. La primera ley de la termodinámica, la ley de la conservación de la energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es increíble que una ley tan fundamental saliera de los experimentos de un cervecero autodidacta. Su legado es inmenso, la verdad. La unidad de energía, el Joule,
lleva su nombre, y el texto añade que acabó colaborando con la élite como Lord Kelvin en el desarrollo de la escala absoluta de temperatura, El outsider se ganó su sitio en el Olimpo de la ciencia. por la puerta grande. Claro, y al establecer que la energía no se destruye, solo se transforma, parece que la historia debería acabar ahí. Tenemos la ley fundamental. Pero como bien señala el texto, esta ley no lo explica todo. Deja un cabo suelto enorme, ¿no? Un cabo suelto del tamaño del universo. La primera ley te dice que la energía total se conserva, pero no te dice en qué dirección ocurren las cosas. El texto pone un ejemplo buenísimo. Si pones un vaso de agua en una mesa, la primera ley no impediría que de repente la mitad del agua empezara a hervir y la otra mitad se congelara. La energía total del vaso seguiría siendo la misma. Sería un fenómeno perfectamente válido según esa ley. Pero sabemos que no pasa. Jamás. Nunca. Hay una dirección en la naturaleza. El café se enfría, el humo se dispersa, los huevos se rompen y no se recomponen. Hay una flecha del tiempo. Y para explicar esa flecha necesitamos una nueva ley, la segunda ley de la termodinámica. Y aquí la figura clave es Rudolf Clausius. Clausius fue el gran sintetizador, el que puso en lenguaje matemático las ideas de Carnot y Joule. Su formulación de la segunda ley es casi de sentido común. A ver, Dice que es imposible construir una máquina cuyo único efecto sea coger calor de un sitio frío y llevarlo a uno caliente. dicho de otro modo, la nevera de la cocina necesita estar enchufada para funcionar. Exacto, No enfría gratis. exacto. Siempre hay que pagar un peaje energético. Y para describir esta direccionalidad, esta irreversibilidad, Clausius tuvo que inventar un concepto completamente nuevo. Uno de los más famosos y peor entendidos de toda la ciencia, diría yo. Sin duda. O sea que no basta con saber cuánta energía hay, sino hacia dónde va a fluir de forma natural. Y para medir esa dirección, Clausius inventa este concepto, la entropía. Correcto, la entropía, que se representa con la letra S. En su nivel más básico, es una medida del grado de desorden de un sistema. El desorden. Sí. Y lo que dice la segunda ley es que en cualquier proceso que ocurra en un sistema aislado, como el universo, la entropía total siempre aumenta o, en el mejor de los casos, se queda igual. El desorden siempre tiende a crecer. Siempre. Es la razón por la que una habitación ordenada tiende a desordenarse sola y no al revés. Es la flecha del tiempo. El aumento de la entropía es lo que distingue el pasado del futuro. Precisamente. Pero la historia no acaba ahí. Llega otro físico, Ludwig Boltzmann, y le da una vuelta de tuerca alucinante al concepto. Conecta la entropía, que es algo que medimos en el mundo grande, macroscópico, con el mundo invisible de los átomos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña, porque introduce la probabilidad en una ley física fundamental. Sí, y fue una idea muy controvertida en su momento. Boltzmann propuso que la entropía es una medida del número de maneras en que puedes organizar las partículas microscópicas de un sistema sin que cambie su apariencia macroscópica. A ver si lo entiendo. Un estado desordenado, como la leche ya mezclada con el café, es posible de muchísimas más maneras a nivel molecular que el estado ordenado de la leche y el café separados. Justo. O sea que el universo no tiende al desorden por una fuerza misteriosa o un destino inevitable, sino simplemente porque el desorden es estadísticamente abrumador. Es lo más probable que ocurra. Esa es la idea profunda y revolucionaria de Boltzmann. La segunda ley no es una ley de certeza absoluta como la gravedad, es una ley estadística. O sea, no es que sea imposible que todas las moléculas de aire de una habitación se junten en una esquina. No, no es imposible. Es que es tan increíblemente improbable que nunca jamás lo observaremos. Fascinante. Ahora bien, el texto señala un problema práctico con la entropía. Podemos medir cuánto aumenta o disminuye, pero ¿cómo le ponemos un valor absoluto? Necesitamos un punto de partida. Exacto. Necesitamos un cero en la escala, un punto de referencia. Y esto nos lleva a la tercera ley de la termodinámica, y de vuelta al título del libro. Del caos a la máquina de vapor al orden absoluto. Precisamente. La tercera ley establece que la entropía de un cristal perfecto, puro, sin un solo defecto, es exactamente cero. En la temperatura del cero absoluto. A 0 Kelvin, que son menos 273.15 grados Celsius. Eso es. ¿Y por qué ahí? ¿Qué tiene de especial ese punto? Porque en el cero absoluto, teóricamente, todo movimiento atómico se detiene.
Las partículas estarían en su estado de mínima energía posible, perfectamente quietas y ordenadas. Solo habría una única manera de configurar el sistema. Exacto. El estado de máximo orden posible. El orden perfecto. Y si la entropía mide el número de configuraciones y solo hay una, la entropía es cero. Ya tenemos nuestra referencia. Eso es. Nos da un punto de anclaje fundamental para toda la termodinámica. Y así cerramos el círculo. Hemos viajado desde la máquina de Watt, un prodigio de la intuición y la ingeniería, hasta el silencio y el orden perfectos del cero absoluto, un concepto puramente teórico. Ha sido un recorrido increíble. De las máquinas de hierro que movían carbón, a las leyes abstractas que explican por qué el tiempo solo fluye en una dirección. Es la historia de cómo la ciencia acaba alcanzando y superando a la tecnología que la inspiró. Y lo más asombroso es cómo esas leyes, que nacieron para entender por qué un pistón subía y bajaba, acabaron describiendo el destino final del universo, un estado de máxima entropía. La llamada muerte térmica. Exacto. El texto nos deja con esa conexión que hizo Boltzmann entre el desorden y la probabilidad. Es un puente que une el mundo que vemos y tocamos con el baile estadístico de miles de millones de partículas que nunca veremos. Es una idea que cambia nuestra percepción de las leyes naturales. Y aquí queda una pregunta para reflexionar. Si una de las leyes más fundamentales que conocemos, la que dicta la flecha del tiempo y el aumento inevitable del desorden, no se basa en una certeza mecánica, como un engranaje, sino en la abrumadora probabilidad estadística, ¿qué nos dice eso sobre la naturaleza de la realidad? Significa que la diferencia entre el pasado y el futuro no es una certeza absoluta, sino solo la apuesta más segura del universo.